eh, que hablamos sobre el tema de la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Bien, sin duda estos conceptos están alineados a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué alineados? Porque nosotros debemos conocer todo lo que significa el término en sí de amenaza, que ya lo explicamos la semana anterior, ¿sí? Todo lo que abarca ¿no? Dentro del área del término de factores naturales como de factores antrópicos. Debemos dominar el término de lo que es el riesgo para establecer ese sinnúmero de probabilidades que pueden ocurrir en función de la amenaza que vamos a enfrentar, ¿no? Estamos haciendo un recorderis de la última parte que revisamos. Y finalmente teníamos que tener claro el concepto de vulnerabilidad, ¿sí? Definido como aquel factor interno que nosotros tenemos que darles atención del caso para poder reducir el nivel de riesgo. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esto, que ya tengamos concebido cómo diferenciarlo, ¿sí? Y cómo al mismo tiempo, perdón, relacionarlo para poder establecer una buena ejecución de nuestro trabajo. Habíamos puesto también el ejemplo claro de que cuando yo voy a ocupar una función determinada, debería hacer un escaneo del área de trabajo que yo tengo, ¿sí? Para ver justamente cuáles son estas amenazas que voy a enfrentar, los riesgos que voy a correr, ¿sí? Y las vulnerabilidades que tengo que atender para poder ejecutar bien esta función. En eso habíamos llegado a comprender el tema de la gestión de seguridad que ustedes recordarán. Ahora, todos estos tres términos que estamos compartiendo van a estar relacionados directamente con lo que es la planificación de seguridad. De hecho, en términos más adelante vamos a ver algunos conceptos que están relacionados directamente con los tres que acabo de mencionar y que dependen mucho de cómo los empleemos y cómo empleemos estos términos para ejecutar una correcta planificación. ¿Sí? ¿Qué es una planificación en sí? ¿Qué conlleva una planificación? Bueno, yo hago planes para todo tipo de actividad, ¿no es cierto? Planifico para ir a estudiar, planifico para esta capacitación, planifico mis recursos económicos, planifico mi día a día, ¿sí? Planifico mi situación familiar, planifico mi situación laboral. Entonces, lo hacemos implícitamente todos, ¿sí? Pero el éxito de una buena planificación eh, está marcado por la organización que yo voy dando a los diferentes eventos que me van a llevar a ese objetivo, ¿sí? Si yo me mantengo de una manera organizada, ¿sí? Disciplinada en la ejecución de estos eventos para la planificación, sin duda voy a ir desarrollando paso a paso, ¿sí? El camino para alcanzar el objetivo propuesto. Cuando hablo de planificación de operaciones, estoy hablando lo que netamente está adherido a la carga de seguridad, ¿sí? A la parte laboral, lo propio que me compete para desarrollar, ¿sí? Documentadamente para poder satisfacer a un determinado cliente. ¿Recuerdan ese centro de la cruz que yo les hablaba? Todo lo que es la planificación de seguridad va encaminado de la misma manera. Satisfacer al cliente, ¿sí? Estar acorde a las necesidades administrativas y operativas de la compañía de seguridad a la cual yo presto funciones, del gerente que está sobre mí, ¿no es cierto? Y que esta planificación, ¿sí? Satisfaga también las necesidades del personal que yo tengo al frente, los vigilantes, de los guardias, de los operadores de consola. De ahí nace la importancia de una buena planificación, ¿sí? De hecho, yo diría que el éxito en la función que ustedes desarrollan, ¿sí? Está dado por este punto importante que es la planificación. El éxito en la función que ustedes vayan a llevar con determinados clientes, el mantenerlos, ¿sí? El mantenerlos, el estar acorde con sus procedimientos, con su visión, con su misión de trabajo, es lo que a ustedes les permite ejecutar bien la función de la jefatura de operación.
Vamos a ir entrando en materia. ¿Me permiten compartir la pantalla con ustedes? Bien. Vamos a hablar en esta capacitación de la planificación de operaciones, dos temas que son de vital importancia, ¿no? El tema uno, que vamos a dar una introducción en todo lo que se refiere a lo que es la planificación, en qué consiste en sí. Y el tema dos, la elaboración del plan de operaciones de seguridad, que conlleva algunos pasos a ejecutar, ¿sí? Unos procedimientos que cumplir y las coordinaciones que uno tiene que hacer para poder desenvolver esta actividad. Sin duda alguna, una planificación de seguridad constituye una actividad clave para el éxito de la gestión de ustedes, ¿sí? Como jefes de operaciones. Tiene que estar analizado técnica, de forma realista, ¿sí? Y va a depender de gran medida de la calidad y eficiencia del servicio que ustedes van a brindar con determinado cliente o empresa. Partamos desde ese punto, ¿no? Para poder continuar al siguiente, es lo que, en qué consiste, cuál es la definición de esta palabra planificación. Planificación es aquel proceso, de hecho, esto está escrito en el manual, ¿no? Por el cual se obtiene una visión de futuro. Planifico para ver cómo me voy a desenvolver en un futuro cercano, mediano o a largo plazo, ¿sí? Mediante la elección de diferentes cursos de acción previamente establecidos. Cuando yo hablo de cursos de acción, ¿sí? Son varias áreas que tengo o caminos que tengo a seguir para alcanzar un mismo objetivo, ¿sí? Ahora, el escoger el curso de acción apropiado me va a permitir que esa planificación esté en regla y de acuerdo a los requerimientos del cliente. ¿Cómo lo hago esto? A través de una coordinación armónica y efectiva. Este punto es muy importante, ¿sí? De todos los recursos, de todos los recursos que están comprometidos para lograr alcanzar las metas y objetivos. ¿De dónde son estos recursos? ¿Sí? Son de la compañía de la seguridad a la cual yo me debo, ¿sí? El cliente, si bien es cierto, está ejecutando el contrato con nosotros, con la compañía a la cual nos debemos, ¿sí? De ahí va a salir el rubro económico necesario para emprender con el proyecto y desarrollarlo, ¿sí? Los recursos comprometidos son aquellos recursos disponibles de la propia compañía de seguridad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que manejarlos técnica, ¿sí? Adecuadamente, con eficiencia. ¿Estamos? Durante estas fases de planificación, aquí se involucran y articulan algunos mecanismos de operación, coordinación y administración. Operación con el cliente, ¿sí? ¿Cómo vamos a ejecutar toda esta actividad? ¿Cómo le vamos a brindar un correcto servicio de protección con lo que yo dispongo, ¿sí? O con lo que el cliente pide de acuerdo a los famosos términos de referencia o las cláusulas que estipulen en un contrato. Coordinación, un factor importantísimo del jefe de operaciones. Coordinación, porque tiene que estar atento a todas las actividades que vienen debajo, por encima y al lado de él. Con el cliente, coordinación con la compañía de seguridad, coordinación con los subalternos, todos los guardias, vigilantes, agentes, operadores de consola, supervisores inclusive, ¿no? ¿Cómo voy a mantener esa coordinación para estrechar ese lazo de laboral, ¿sí? Inclusive hasta de amistad con el cliente, ¿sí? Para poder satisfacer sus necesidades de una forma armónica? Y también debo utilizar una buena y correcta administración. ¿Administración en qué sentido? De todos los recursos que yo voy a brindar a ese cliente para que él se sienta satisfecho, ¿sí? Hay muchas ocasiones que existen diferentes agentes de presión por parte del cliente que no están contemplados dentro de esos términos de referencia, dentro de los contratos que estamos realizando, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Tenemos que tener la habilidad, los jefes de operaciones, para de alguna forma brindarle una solución
¿sí? Para poder satisfacer esa necesidad que no está contemplada. No podemos decirle no al cliente, ¿sí? Tenemos que mantenerlo. A lo mejor sea nuestra carta de presentación en muchos casos, ¿no? Las compañías tienen su cliente importante, que es la carta de presentación, la que abre muchos campos en el área para poder nosotros emprender con toda una serie de contratos. Entonces, aquí viene esta partecita, administrar bien los recursos, coordinar, ejecutar bien las operaciones para evitar decirle no a ese cliente en cuanto se presente algún recurso que él requiera para el trabajo que estamos realizando. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros estamos planificando, debemos considerar siempre las necesidades del cliente, los recursos de las compañías, ¿sí? Y hay algo muy importante a considerar. ¿Cómo, sí? ¿Cómo voy a seleccionar el personal adecuado para poder brindar esa satisfacción? Vamos a continuar para irnos entendiendo en estos puntos. Entonces, la planificación de seguridad, ¿sí? Es la preparación de aquellas acciones de seguridad necesarias para evitar determinados actos y situaciones de inseguridad y delincuencia en contra de la instalación o sistema objeto de la protección. Esta es la definición general de lo que es la planificación en seguridad. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? Preparación de acciones de seguridad. Preparación de acciones. ¿Cómo preparo acciones yo en seguridad? ¿Cierto? Para evitar que justamente actos y situaciones de inseguridad. Aquí está contemplado lo que estábamos hablando hace un momento, las diferentes amenazas. Dígame, Ricardo, disculpe que no le vi la mano. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gran favor. Pero hay veces que el cliente nos solicita contratar al mismo personal y por ende no podemos escoger nosotros el personal idóneo para que una operación sea acorde a nuestra necesidad como empresa. Eso también quisiéramos que de pronto le analicemos el día de hoy. Muchísimas Claro que gracias. sí. Claro, gracias, Ricardo. Ese puntito lo voy a topar más adelante en la presentación. Es un factor importantísimo que dice usted. Lo que suelen hacer, ¿no? El cliente. No me lo topa nadie y se acostumbran a trabajar con esa gente. No me les topa nadie y todo eso. Y bueno, como inicia la operación, lo que solemos hacer es el cambio de camiseta nada más, ¿no es cierto? Lo típico que nos pasa. Pero hay una serie de factores que podemos cubrir para ya no pudimos hacer una selección adecuada de acuerdo a nuestra conveniencia como compañía, pero sí hay algunos factores que los vamos a ir tocando aquí en el camino, Ricardo. Y vamos a atender esas necesidades. Muy bien, estábamos hablando del tema del concepto de la planificación de operaciones, ¿no? Y decía que ahí tenemos que brindar esa satisfacción al cliente previo a evitar que estos delincuentes, estas amenazas, vayan a considerar agredir a nuestra instalación, a la instalación que estamos protegiendo. ¿Estamos? Yo les pregunto a ustedes, si nosotros estamos brindando este servicio en una instalación X, ¿sí? Que se encuentra en una zona, vamos a poner un ejemplo, en zona roja en cuanto a la delincuencia, ¿sí? ¿Cuál sería el primer paso en la planificación que nosotros debemos considerar para iniciar una planificación adecuada para brindar el servicio al cliente, me refiero? ¿Cuál creen ustedes que sería el primer paso o qué debería yo considerar primordialmente en esa instalación? Juan Sastre, gracias. Tuvimos un servicio nosotros que requería que el guardia llegara en tiempo y forma y era complicado, así que teníamos que acercar un móvil hasta una zona X y después lo acercar al servicio. O sea, es muy importante que el guardia llegue al servicio en tiempo y forma. Ya, que llegue en tiempo y forma. Ese sería el factor fundamental a considerar para una satisfacción plena del cliente.
No, esa es una, pero hay un montón Sí, más que sí, cumplir. claro que sí. Gracias, Juan. Con la consideración que nos plantea Juan, que el guardia llegue en tiempo y espacio para cubrir su función, ¿qué le podemos añadir ahí al punto principal de la planificación para satisfacer al cliente, me refiero yo? ¿Qué podríamos considerar? Una buena capacitación del personal, ¿no? Una buena Para que pueda capacitación. desarrollar de forma adecuada su función de protección. Correcto, correcto. Una buena capacitación para el personal para que cumpla su función. Está dentro de algunos aspectos también para brindar este trabajo, ¿no? Esta planificación que vamos a realizar. Hay un punto más importante aún que debemos de ejecutar. Recuerden que nosotros vamos a iniciar un planeamiento, ¿no? Una planificación para, para instalar nuestros puestos de servicio en una instalación con estas condiciones. ¿Qué es lo primero que yo debería avisorar? Ahí está Juan de nuevo. Muy bien. Un análisis previo antes de la instalación para poder ver nuestras vulnerabilidades o bien qué tipo de elemento vamos a necesitar para instalar a esa instalación. Correcto. Muchas gracias, Jaime, de la hermana República de Bolivia. Muy bien. El análisis previo, ¿sí? El análisis previo del sector geográfico donde yo me voy a empeñar, donde yo voy a poner todos mis recursos, ¿sí? En ese análisis que no solamente es un análisis de riesgo, es un análisis geográfico, situacional, de ubicación, de la instalación, análisis de riesgo también incluido. Todo esto va a contener una planificación. Ahí debo estar considerando justo estos tres parámetros que yo les mantuve ahí, ¿no? Las amenazas que voy a enfrentar, no solamente al inicio, sino al inicio, durante y al término de la operación, al término del contrato, ¿sí? ¿A qué me voy a enfrentar durante este año, 2 años, quizás 3, ojalá, de un contrato que voy a llevar con el cliente? ¿No? Entonces, si es que yo estoy ubicado en una instalación, en una zona roja, donde la delincuencia ha crecido en todos sus ámbitos, ¿no? Juvenil, pandillas, crimen organizado, grupos irregulares armados, narcotráfico, microtráfico. Sabemos que esas amenazas están latentes en el sector. Por ende, mi análisis tiene que ser más riguroso, porque a lo mejor los medios que yo voy a emplear, el recurso que voy a necesitar, se me va a duplicar en el camino. Entonces, de ahí viene una buena coordinación justamente para que no malgastar el recurso que dispone la compañía, saberlo equiparar de acuerdo a lo que dicta el contrato y la norma, ¿no es cierto?, establecida. Por eso debemos ver no solamente a corto plazo, ya gané el contrato y ahora sí me voy a ubicar y punto. Hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué amenazas voy a enfrentar el día a día en ese lugar? Ahora, ya tengo identificadas las amenazas. Hagamos un estudio. Ustedes ya están en capacidad de hacer los análisis de riesgos. Conocemos cómo se lo realiza, ¿no? A través de un estudio de seguridad previo, un reconocimiento de la instalación, arrojan datos estadísticos de probabilidades y a través de las diferentes matrices que empleemos, creo que aquí van a tener también una clase de la utilización de la matriz Mosler, por ejemplo, una de ellas, vamos a analizar cuáles son los factores de riesgo que nosotros vamos a tener, cuál es más probable que suceda y menos probable. Y en base a eso, en base a ese resultado porcentual que me arroje de probabilidades, tengo que ir verificando cómo voy a hacer esta planificación. Si el riesgo es muy alto, la planificación va a tomar otro camino. Si el riesgo es medio, va a seguir un camino a lo mejor ya establecido por el cliente. Pero si el riesgo es bajo, a lo mejor hasta emplee menos recursos, ¿no es cierto? Entonces, aquí vienen muchos factores a considerar. Si el riesgo está subido, a lo mejor me toca emplear medios tecnológicos para poder reducir esos riesgos. A la final, estoy brindando un servicio. Y mientras más adecuado sea el servicio, el cliente va a estar más satisfecho. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir compartiendo y ahí vamos aclarando algunos temas importantes. Entonces, miren, de ahí se radica la importancia de una planificación de seguridad. Depende del adecuado, técnico y coordinado
empleo de todos los medios que están comprometidos para brindar justamente ese servicio de protección. ¿Sí? Pueden entrar medios tecnológicos, el ser humano mismo como tal, a través de los guardias que voy a emplear, de los supervisores que voy a emplear. Quizás estoy brindando con mi misma compañía el servicio de monitoreo. Entonces se comprometen algunos asuntos para la protección de esa instalación, así como la respuesta que se pueda brindar a los problemas que se presenten durante la prestación del servicio. Aquí hay un aspecto para recalcar en esta importancia. Muchos clientes conciben el servicio de seguridad, ¿sí?, como un servicio completo que debemos ofrecerles. Cuando ustedes van a contratar un seguro de vida personal, un seguro médico, lo que queremos es que nos brinden y nos cubran todo, ¿no es cierto? A pesar de que a lo mejor en el contrato no diga lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a buscar, el cliente viene a buscar con esta compañía X de seguridad, que le brinde un servicio completo dentro de mi planificación, Hoy que es mi clase práctica. dentro de mi comparación. Perdón, por favor, controlen los micrófonos para que no interrumpan las clases. Muy amables. Ya. Dentro del servicio que yo tengo que considerar, está esa respuesta a las diferentes actividades que se van a cumplir dentro del contrato. ¿Respuestas a qué nomás? ¿Sí? Respuestas administrativas por las exigencias que a lo mejor el cliente vaya planteando el día a día. Ah, que ahora ya no me gusta, sabe que están mal uniformados, tiene que colocarles esto. A lo mejor un área del cliente, vamos a poner este ejemplo, ¿no? A lo mejor un área del cliente permitió que éste se certifique en el manejo de recursos ambientales. Certificaciones que son previo a un checklist bastante riguroso para que esta compañía acceda a esta certificación. Y de ahí nace que les exijan a todo el personal que utilicen determinado equipo especial. Y por ende, el contrato de seguridad está en ejecución y tenemos que nosotros acoplarnos a esa medida. Entonces, ¿cómo vamos a brindar esa respuesta al cliente? Respuestas operativas. El momento que haya una intrusión, el momento que haya algún ataque a la instalación que estoy brindando protección, un robo, un asalto, ¿no?, que la delincuencia quiera activar algún plan ahí ilícito de la instalación. ¿Cómo va a ser mi respuesta para brindar una reacción oportuna? ¿Sí? Entonces, todos estos puntos debemos considerar dentro de la planificación. Ahí recae la importancia de haber seguido un proceso sistemático, organizado, que ya lo vamos a ver más adelante. El objetivo general: garantizar altos niveles de seguridad y bajo niveles de riesgo a la empresa. Y bajos niveles de riesgo a la empresa. ¿Sí? Aquí está lo que estábamos resumiendo anteriormente. Cuando ustedes elaboran una planificación de seguridad, el objetivo general es brindarle altos niveles de seguridad. Contar con todo lo necesario para evitar que estas amenazas lleguen en algún momento a atentar contra la instalación. Para tener bajísimos niveles de riesgo. ¿Cómo bajo los niveles de riesgo? A ver, eso ya habíamos hablado anteriormente. ¿Cómo bajo yo los niveles de riesgo? Vamos a ver si nos acordamos. ¿Cómo bajo los niveles de riesgo en una instalación? José Aramayo. Haciendo un estudio previo de riesgo en el lugar que vamos a estar haciendo el servicio. Sí, es parte del trabajo, ¿no? Del análisis de riesgos voy a determinar cuáles son los que voy a correr. Pero para poder minimizar todos estos riesgos, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo encuentro muchos riesgos en una instalación a la cual yo estoy brindando protección? Vamos a atender, ¿no? Vamos a verificar, a cubrir todas esas vulnerabilidades, todas esas debilidades que pueda presentar la organización, el cliente. Cuando yo atiendo todas estas vulnerabilidades, estoy automáticamente bajando el nivel de riesgo.
Recuerden que eso ya lo topamos en la clase anterior. No se olviden, ¿no? Es un punto y factor importante y de hecho está dentro de la planificación que ya vamos a avanzar. Bien. ¿Qué nos permite la planificación de seguridad? Primeramente, nos va a permitir brindar un servicio técnico y profesional. Cuando cuando ustedes mismos, ¿no? Ven que el supervisor planifica adecuadamente sus horarios de trabajo, sus rutas a seguir, ¿no es cierto? Cuando ven que algo está perfectamente distribuido, estipulado, tal como reza el reglamento, la norma, ustedes dicen, no, aquí estamos muy bien, ¿no? Se está desarrollando bien las actividades. Lo mismo sucede con cliente y compañía de seguridad. Si ellos les ven a ustedes trabajar con profesionalismo, siguiendo un cronograma establecido, cumpliendo los plazos, ¿sí? Les ven trabajando técnicamente en el área, cumpliendo los análisis de riesgo, los estudios de seguridad de la instalación, ¿no? Les ven brindar ese correcto servicio, el cliente va a estar satisfecho, ¿sí? El segundo punto, la visión de futuro. Toda empresa, esto es algo a considerar en la planificación de ustedes como compañía de seguridad, ¿no? Debemos considerar la visión de futuro que tenga el cliente. En muchas empresas públicas o privadas, de acuerdo a los estándares de certificaciones que ellos han alcanzado, ellos se han comprometido en tener una misión a cumplir y una visión de futuro que tienen que tener pendiente a cumplir. Entonces, siempre debo ir a fijarme cuál es esa visión de futuro del cliente, ¿no? Quizás alcanzar altos estándares en la calidad y distribución de su producto propio del giro de negocio, ¿no? Quizás crecer material en cuestión de instalaciones con sucursales en todas las áreas del país, ¿no? Hay que ver cuál es la visión del futuro del cliente para yo acoplarme, ¿sí? Dentro de la planificación, para yo acoplarme al trabajo que éste va a desarrollar. Porque supónganse que ustedes que el cliente tiene como una visión ampliar su giro de negocio a otras ciudades del país, ¿no es cierto? Supónganse que tienen una sola instalación, una fábrica grande de algún producto que están emprendiendo este cliente. Como le está yendo bien y ustedes están en contrato con él, el cliente tiene esta visión de que se va a expandir con su trabajo. Por ende, ustedes deben estar considerando esa expansión como visión de futuro del cliente para que ustedes vayan a la par, ¿sí? Vayan a la par con esa expansión. Muy bien, entonces, si es que él se va a expandir para allá, tengo que darle un correcto servicio para que cuente con mi gente, con mis recursos, con mi profesionalismo, con mi compañía, para expandirnos juntos, ¿sí? Esa es la visión del futuro que hay que considerar. Entonces, cuando ustedes van a hablar con el cliente para desarrollar un contrato, pues simplemente déjenme ver cuál es su misión, cuál es su visión. Lean qué es lo que tiene, qué es lo que aspira el cliente a corto, mediano y largo plazo y vámonos acoplando a esas necesidades, ¿sí? Conocer el terreno donde se va a operar, ¿sí? Esto, señores, es muy, muy importante. Si yo no realizo un reconocimiento previo, ¿sí? Si yo no hago un estudio geográfico in situ, ahí en las propias instalaciones, no puedo tener una visión clara de cómo brindar el servicio. Tengo que estar físicamente disponible para ir a recorrer esas instalaciones, ¿sí? Para tener una idea anticipada del área donde se pondrá en ejecución la operación. ¿Sí? Reconocer no solamente en forma interna la instalación, tengo que hacer un recorrido externo, ¿no? ¿Qué nomás sucede por fuera de la instalación? ¿Cuáles son las vías de aproximación a la instalación? ¿Qué potenciales amenazas puede enfrentar con esa instalación? ¿Sí? En la parte externa. Entonces, es importantísimo ir a conocer el terreno in situ para poder ejecutar esta actividad de planificación. Debo determinar los recursos necesarios que yo voy a utilizar. Dentro de la planificación, ¿sí? Tiene que elaborarse el cuadro de recursos competentes que yo voy a utilizar para ejecutar
ejecutar la actividad, ¿no? El personal humano, los recursos logísticos, los recursos administrativos, el recurso financiero inclusive. Debo conocer las potenciales disponibles actividades a cumplirse, ¿sí? Dentro de la instalación en relación al servicio que yo estoy prestando. Esto está en una coordinación directa con el personal que labora en la empresa a la cual yo voy a servir, ¿sí? ¿Cuáles son esas potencialidades que tiene el cliente para poder explotarlas? ¿Sí? ¿Qué recursos, qué miras? ¿Cuál es el giro de negocio que él brinda para yo saber ubicar a mi personal, a mi logística, en base a poder custodiar adecuadamente, ¿sí? Ese bien que voy a proteger? Porque en muchas ocasiones no solamente protejo la instalación, protejo a las personas, protejo los recursos, el giro de negocio, la maquinaria, ¿sí? El mismo material que se puede estar vendiendo, ¿no es cierto? Deben estar embodegados. Entonces, todas esas potencialidades tengo que estarme yo ubicando dentro del área geográfica. Debo tener una distribución técnica de los recursos disponibles. Esto ya viene, bueno, de hecho el jefe de operaciones, si está sirviendo a una empresa de seguridad, debe tener claro de qué es lo que él dispone en la parte logística, financiera y de recurso humano para poder ir a ofrecer lo que tiene, ¿sí? Yo no puedo ofrecer más allá de lo que tengo. Ahí comienzo a tener problemas. Entonces, ¿qué dispongo yo en mi empresa? Dispongo de forma inmediata los uniformes, los chalecos, las armas necesarias, ¿no es cierto? Cascos, implementos, equipos de protección personal. Dispongo ya de ese material para poder ejecutar la operación. Debo estar en conocimiento. Dispongo en coordinación con el área de talento humano, ¿sí? De todo el recurso humano disponible. Están los guardias ya clasificados y listos para cualquier servicio que voy a brindar. Eso ya tengo que tener de conocimiento de forma anticipada, ¿sí? Debo comprender un empleo coordinado y armónico de los recursos comprometidos. Aquí está lo que les dije hace un momento. No puedo, señores, ofrecer más allá de lo que mi compañía dispone. No me puedo, disculpen el término, ir a hacer el alhaja con el cliente, ¿sí? Por retenerlo, por hacerme ver bien, por la desesperación del contrato. No me puedo hacer el alhaja porque a lo mejor los recursos que dispongo y comprometo no están al alcance de mi gerencia de seguridad. Entonces, si esos recursos no están al alcance, ¿cómo voy a cubrir lo comprometido? ¿Estamos? Debe existir una supervisión técnica y efectiva. Este es un manejo tanto del recurso de talento humano para verificar a los supervisores a emplear, ¿sí? Porque dependiendo del giro de negocio, este supervisor también tiene que tener esta capacidad, ¿no? Hay muchos que se han desempeñado en áreas únicamente petroleras, por ejemplo, ¿sí? Hay otra supervisión que se ejecutan en áreas comerciales. Entonces, a lo mejor estos individuos, ¿no? No están en las suficientes condiciones para cumplir una supervisión en un área hospitalaria, en un área sanitaria. Son diferentes giros de negocio. Entonces, la supervisión que se va a realizar en la instalación, junto con la gente con la que yo voy a trabajar, debe ser encaminada al giro de negocio que tiene esa instalación, ¿sí? Al giro de negocio. En base a eso, voy a distribuir todo lo que tengo acá arriba. Debo tener la capacidad de reaccionar frente a los diferentes problemas o eventualidades que se puedan presentar, ¿sí? Yo no necesitaría reaccionar, es lo que hablamos la clase anterior, ¿no? Yo no necesitaría reaccionar si trabajara de una forma preventiva, ¿sí? Si hiciera un trabajo preventivo anticipado ahí en la instalación, con la gente, con el recurso que yo dispongo. Prevenir todas las actividades que voy a desarrollar. Ahí yo no necesito reaccionar, pero sí se pueden presentar eventualidades pequeñas que no es necesario una reacción, simplemente es la aplicación del procedimiento establecido, ¿sí?
El reaccionar es para los entes de apoyo, para quienes vienen a neutralizar a los agresores. Ellos tienen que reaccionar de forma oportuna, ¿sí? De forma eficiente. Nosotros, ante una eventualidad, ya preveímos, ya analizamos, hicimos un estudio in situ, ¿no? Cubrimos todas las vulnerabilidades que el cliente pueda tener, sugerimos, realizamos un estudio de seguridad del área, realizamos un análisis de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ahí están contempladas todos los problemas que se puedan presentar. Pero si de ahí nace una eventualidad, ¿sí? Mi función, mi trabajo como servidor de ese cliente es aplicar los procedimientos establecidos. Y eso ya vamos a ver más adelante. Dar una buena imagen al cliente. Esto es importante porque esto nos permite mantenerlo, ¿no es cierto? Mantenerlo, evitarle problemas, ¿no? Poner una gente idónea, que no existan los agentes que van faltos, atrasados, que el supervisor esté en permanente coordinación con los clientes, ¿no? ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo ve el servicio a usted? ¿Ha tenido algún inconveniente? Todo depende de un buen manejo del recurso humano, en este caso, para dar una buena imagen, ¿no? Gente bien presentada, colaborando en todas las actividades del cliente que se está ejecutando, dentro del procedimiento, ojo, dentro del procedimiento, ¿sí? Cumplir con los objetivos y metas trazadas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la visión del cliente? En base a esa visión, yo también me voy a plantear los objetivos y metas a cumplir dentro de este contrato que voy a hacer. Y esos objetivos y metas deben constar en la planificación, en el documento. ¿Cuál es mi objetivo a corto, mediano y largo plazo con este cliente? ¿Qué metas me trazo? Cubrir el área, brindar un servicio de protección eficiente, expandirme junto con el cliente, ¿sí? Relacionarme con él de tal manera que sienta la necesidad de mantener el contrato conmigo en forma permanente, porque yo le estoy dando esa imagen al cliente, que depende de mí, del trabajo de mi gente. Garantizar el servicio continuo y prolongado. Esto no solamente es un trabajo del jefe de operaciones, es un trabajo mancomunado del personal, de supervisores que están en ese contrato, y guardias inclusive, ¿no? Pero aquí hay algo fundamental del jefe de operaciones que dentro de su planificación debe ser tan disciplinado en el trabajo que ejecuta con la empresa, sobre todo con aquellas empresas que cumplen estándares altos de certificación, porque esas son las que nos interesa a nosotros captar como empresa de seguridad. Esas son nuestras puertas al negocio, ¿sí? Entonces, para garantizar un servicio continuo, permanente y prolongado, ¿sí? Deberé cumplir con una serie de requisitos, de checklist, que debo hacer el día a día y trabajar conjuntamente, supervisor, guardia, guardia, supervisor, para que se ejecute de manera organizada, coordinada. Debe girar todo esto como las manecillas de un reloj. Y el cliente observa ese trabajo, ¿sí? Observa preparación, observa que capacitan a su personal, observan que le dan un buen trato, observan que se cumplen horarios adecuados de trabajo. Entonces, ese cliente no le queda otra que continuar con un servicio de seguridad con su empresa. No va a querer cambiar. Si la exigencia de la ley le pide eso, incluso se van a ver, yo he visto, ¿no? Se van a ver algunas modalidades para mantener a la misma empresa. A lo mejor no está tan legalizado en otros países, ¿sí? Pero es una manera de continuar con el servicio oportuno que me están brindando. Si yo compro algo, ¿no? Servicio, y me sale de buena calidad, yo no lo cambio, yo lo mantengo. La misma idea viene acá entre cliente y compañía. Y ahí se deriva el conseguir la fidelidad, la confianza y respeto por parte del cliente, ¿sí? Aquellos clientes que están cambiando mes tras mes, trimestre tras trimestre, no les satisface una compañía, la compañía no está acorde porque no le paga. Bueno, un sinnúmero de actividades que pueden venir de lado y lado, ¿no es cierto? Se va perdiendo esa lealtad, esa confianza. Y aquí es más el tema
económico que influye mucho, ¿no? Cuando el cliente también no es muy responsable en su parte financiera, no cubre con los previsto en el contrato, comienza a haber este desfase, ¿no? Porque a veces ya no alcanza, ojo lo que voy a decir, no alcanza el colchón que debe tener mi gerente de seguridad para cubrir los recursos necesarios para brindar el servicio de protección, ¿sí? Y sin embargo, el cliente tampoco hace un esfuerzo por cancelar estos rubros. Ahí comienza a ver estos desfases, ¿sí? Ahí comienza a ver estos desfases. Mientras se pueda cubrir, seguirlo haciendo de una manera responsable, ¿sí? Eficiente, para que el cliente vea que el servicio que yo estoy dando está comprometido. Bien. Vamos a ver entonces a qué interrogantes responde un plan de operaciones de seguridad. Vamos a plantear estas 5 interrogantes para poder nosotros elaborar un plan adecuado. Primeramente, ¿qué tipo de operación voy a ejecutar? Voy a ver quién se le abrió la cámara. Muy bien. Primeramente vamos a revisar qué tipo de operación voy a ejecutar. Recuerdan que hablamos del giro de negocio del cliente, ¿sí? Entonces, aquí es lo que entra estas preguntas. ¿Qué tipo de operación? ¿Es una operación en un área petrolera? ¿Es una operación en un área sanitaria? ¿Es en un área comercial? ¿Sí? Quizás es en un área financiera, ¿no? Cada giro de negocio tiene su propia operación a ejecutar. Hay muchos procedimientos que están relacionados y que son estándar, pero dependiendo del giro de negocio de la empresa o el cliente que yo tengo, ¿sí? Vamos a encaminar la planificación. Cuando yo hablo de qué tipo de operación voy a ejecutar, estoy hablando si es una operación fija, móvil, quizás voy a brindar un servicio móvil, ¿sí? Mixto, administrativo, operativo tal vez, de alto riesgo, de bajo riesgo, ¿sí? Ese es el tipo de operación. Me acerco, veo cuál es el cliente, cuál es su giro de negocio, y ahí voy determinando. Otra vez regresamos a lo mismo. ¿Qué amenazas, qué riesgos y qué vulnerabilidades tengo? ¿No? En base a eso, ejecuto la operación. Muy bien, aquí necesito colocar guardias fijos, necesito rondas generales, ¿sí? Necesito tal vez rondas con canes, necesito equipo tecnológico, ¿sí? Necesito equipo tecnológico, cámaras de seguridad, sistemas de intrusión, ¿no? Necesito quizás brindar también un servicio con un acompañamiento de una patrulla móvil. Ese es el análisis de la operación que yo voy a ejecutar. La segunda interrogante es el tipo de negocio que voy a proteger. Ya les aclaré este punto importante. Si el negocio es administrativo, es petrolero, es sanitario, ¿sí? Es financiero, también va a depender del análisis que hagamos de las amenazas, de los riesgos y vulnerabilidades para poder determinar. Otra interrogante para el plan de seguridad, señores, el plan de operaciones es ¿cuál es el perfil del personal que yo requiero para que funcione o trabaje en esta institución? ¿Sí? Perfil de seguridad del personal que requiero para esta área es un perfil alto, un mediano perfil tal vez, no podemos considerar un perfil bajo nunca, ¿no? Debemos considerar siempre la imagen, ¿sí? El nivel de la empresa a la que yo voy a dar seguridad, ¿sí? A lo mejor los clientes, el grupo que trabaja en la asesoría del cliente es un personal que tiene altos estudios en todas las áreas y domina todo tipo de tema, ¿no es cierto? Entonces, el perfil que yo tengo que colocar ahí, con el que tengo que trabajar, también tiene que ser un alto perfil y adecuado para que pueda relacionarse con el cliente. No voy a poder, voy a poner un caso extremo, ¿no es cierto? Tenemos un guardia que ha estado solo acostumbrado a estar trabajando en un retén, en una garita secundaria, ¿no? Y
de pronto se acabó ese servicio y está disponible para otra área, pero requiero para que esté en una atención al cliente, en la parte administrativa, no lo voy a poder considerar, porque el roce que va a tener con la gente que entra, sale, se comparte con la empresa, con el cliente, necesidades en el área operativa, él no las va a poder. No vaya a ser que hable de más, no vaya a ser que reaccione de una manera no adecuada. Aquí entra una selección de personal bastante rigurosa, dependiendo del giro de negocio nuevamente de la empresa. ¿Cuáles son los recursos que se requiere para ejercer el trabajo, ¿no? Eso sí debo yo tener en el plan claramente establecido. Ya conozco el tipo de operación y por ende se van contestando todas las interrogantes que estábamos analizando. Y de ahí voy a analizar los recursos materiales, tecnológicos, logísticos, financieros, en coordinación con mi gerente, ¿cierto? Mire, esto es el panorama que voy a cubrir. Ahora sí, ¿cómo vamos a brindar este servicio? Yo sugiero tener disponible ya el personal adecuado. Hay que ya comprar más uniformes, ¿sí? Hay que dotarnos, hay que destinar fondos para adquirir equipo de protección personal, ¿sí? Estoy más que seguro que al grupo que vamos a brindar protección, ¿sí? Al personal de seguridad les van a exigir que utilicen dentro de su equipo de protección personal quizás zapatos con punta de acero. Entonces yo ya voy a prever esos recursos. Puede hacer que ingrese, me venga así nomás, pero la norma diga, no, aquí tienen que trabajar en este tipo de requisitos. Todo esto es una prevención. Vamos. ¿Qué tipos y niveles de supervisión necesito? Esa es otra interrogante que hay que atender. Todo va a depender de la operación, ¿cierto? Ahí vamos a determinar el número, el perfil y los recursos necesarios para que la operación, la supervisión que vamos a ejecutar sea de manera técnica. Hagámonos siempre estas consultas, estas interrogantes para iniciar la planificación de operación. Entonces, vamos a ingresando ya al segundo tema, que es el plan de operaciones del SIG, ¿sí? ¿En qué se basa el plan de operaciones? ¿No? ¿Cómo, con qué y cuándo se va a prestar este servicio de vigilancia con nuestros potenciales clientes? Ese es el punto básico del plan, ¿sí? Hacernos estas interrogantes. ¿Cómo voy a prestar el servicio de vigilancia? ¿Con qué medios se va a contar para brindar un buen servicio de vigilancia? ¿Y desde cuándo voy a hacerlo? ¿Sí? Estas interrogantes también son importantes para arrancar el proceso. Muy bien. Para elaborar un plan de operaciones de seguridad, SLASEC, con muy buen criterio, ¿sí? Estableció 10 pasos importantes para la elaboración de este plan de seguridad y vigilancia. Aquí está prácticamente detallado, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer para ejecutar un buen plan de operaciones? Ustedes lo tienen en el manual y ya lo vamos a ir detallando cada uno. Primer punto importante, inspeccionar la infraestructura física del cliente a proteger. Aquí les recuerdo, ¿no? La visita técnica, la visita in situ, establecer el tipo de operación a ejecutar, definir los recursos humanos necesarios, definir los recursos materiales, logísticos y tecnológicos requeridos, organizar los recursos de seguridad disponibles, establecer los plazos de inicio. ¿Sí? Esto también es importante. Ya vamos a ir detallando. Determinar los gastos de operación e inversión que tengo que realizar con la compañía. Desarrollar los procedimientos de operación. Impartir la inducción inicial al personal cuando ya estoy previo al inicio del trabajo, de la labor, ¿sí? Y el 10º punto importante, preparar la documentación que voy a entregar al cliente. Él me lo va a exigir. Si es una empresa pública o privada con altos estándares, ellos van a pasar inspecciones, auditorías. De hacer nosotros un contrato, tenemos que estar acorde a los requerimientos
y a las certificaciones y a las opciones que ellos tengan dentro de su reglamentación. Por ende, les van a pedir documentación sobre el personal contratado que trabaja bajo esa jurisdicción. Vamos a empezar, ¿no? El paso 1, la famosa inspección, ¿sí? La famosa revisión del área geográfica. Para esto nosotros vamos a levantar una lista de chequeo, ¿sí? Un checklist que lo conocemos, ¿sí? Este checklist, ¿sí? Va a cumplir una serie de actividades para ejecutar en este primer paso. Por ejemplo, nos vamos a enterar del tipo de actividad que desarrolla la empresa. Vamos a mentalizarnos, ¿sí? En este gráfico, que esta es la empresa a la cual yo voy a brindar la protección, ¿sí? Esta es una empresa X, miren, está definida aquí en la ciudad de Quito, ¿sí? Entre la avenida 10 de Agosto, Royal Faro, Colón y Simón Bolívar. Y aquí hemos añadido, ¿sí? Dentro de lo que es del conocimiento del jefe de operaciones, ustedes deben dominar ya estos temas, por ejemplo, cuáles son las zonas restringidas de la instalación. Eso es lo que vamos a ir a reconocer, ¿no? ¿Cuáles son las zonas restringidas? ¿Cuál es el área crítica o punto crítico a proteger? Esto se convierte en el objetivo del delincuente, ¿sí? Este es el objetivo de aquellas amenazas que van a realizar alguna actividad ilícita aquí al interior. El área protegida, que constituye todo el cerramiento que cubre la instalación, en este caso, ¿sí? Y vamos a recordar que el área crítica más el área protegida se va a constituir en la zona controlada por el servicio que yo estoy brindando, ¿sí? Miren que existe un área de exclusión, que son todas las vías que comunican a la empresa, y un área de influencia, ¿sí? Que son todas las instalaciones, servicios, lugares que están rodeando a nuestra empresa a la cual estoy brindando el servicio de protección. Aquí es donde vamos a realizar el trabajo, ¿sí? Lo que vamos a constar en esta lista de chequeo. Entonces, primerito, enterarnos de qué actividad se desarrolla aquí en la empresa. Luego tengo que realizar un recorrido por las instalaciones para identificar las características físicas. Aquí identifico qué hay en la zona restringida, cuál es el punto que necesito proteger exclusivamente, cómo está el perímetro de la instalación físicamente constituido, ¿sí? También, no solamente al interior, como yo les decía, debemos trabajar también al exterior. Voy a analizar cómo es la circulación alrededor de esta instalación, la circulación vehicular, ¿no? ¿Qué está rodeando a mi instalación en cuanto al área de influencia? ¿Hay zonas rojas? ¿Existe delincuencia de acuerdo a las estadísticas policiales en el sector? ¿Sí? ¿Existen otras fábricas de similar que pueden ser competencia para este cliente? ¿O son varios residenciales únicamente? Entonces, todo este análisis tengo que irlo a realizar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo les había dicho que en materia de seguridad, cuando brindamos un servicio, no tenemos que tender a ser reactivos. Ya la gente debemos olvidarnos, no solamente acá en el Ecuador, sino en todos los países, ¿no? De ser gente reactiva. Solo cuando pasa el evento reaccionamos. No. Seamos gente que trabaja en materia de prevención, ¿sí? En materia de prevención. Algún rato se sugirió a una empresa de seguridad, ¿sí? Que no tenía la capacidad del recurso humano suficiente para colocar en toda la instalación. Sin embargo, se le sugirió que utilice 2 individuos móviles en el área de influencia para determinar con la respectiva anterioridad, ¿sí? Las posibles amenazas que puedan atentar contra la seguridad. Esta gente se le capacitó para hacer inteligencia en el terreno, para obtener información, ¿no? Ojo que es un servicio de la compañía que se puede brindar. Y esta gente fue la que determinó algunas actividades sobre la delincuencia que estaba actuando aquí en el sector y qué podía ingerir en la seguridad que estamos brindando a la instalación. Ahí se pudo cubrir muchas otras vulnerabilidades sin necesidad de utilizar tanto recurso humano, ¿no? Entonces, miren la importancia de trabajar externamente, ¿sí? Debemos identificar, aprovechar aquí en el sector, ¿sí?
las diferentes posiciones que va a cubrir el personal de seguridad, ¿no? El control de accesos, los retenes, las puertas, a lo mejor existan una, dos, tres, cuatro puertas adicionales que rodeen a la instalación, ¿no? Las instalaciones propias al interior, la instalación del punto crítico a proteger, hay bóvedas, cajas fuertes, hay cuartos, hay oficinas importantes, hay bodegas donde guardan los productos importantes, todo eso tengo que ir a identificar para de acuerdo a eso distribuir a mi personal. Debo entender bien las funciones que van a desempeñar los hombres, mi personal, en cada área de la instalación. Si yo aquí determino que tengo que colocar un control de accesos con 2 individuos, ¿sí? Debe estar esto estudiado el por qué, ¿sí? Porque eso es lo que voy a vender al cliente. El por qué coloco aquí 2 y no acá 3 y no acá 1. Entonces, esto tengo que hacerlo con el mejor de los criterios, ¿sí? Debo determinar los puntos críticos y las áreas vulnerables en la instalación. ¿Por qué puede convertirse en algún punto crítico? Quizás el cerramiento no tiene la altura adecuada, se convierte en un cerramiento vulnerable, ¿no es cierto? No tiene una cerca electrificada, no dispone de cámaras de seguridad externas, ¿no es cierto? Todo eso voy a determinar ahí. ¿Qué más tiene esta instalación que pueda ofrecer seguridad? ¿Sí? Porque también voy a cubrir a mi gente, voy a ayudar a mi gente. Si esa instalación tiene cámaras de seguridad, sistemas de intrusión, monitoreo electrónico, ¿no es cierto? Que algunas compañías ya están brindando este servicio. Monitoreo electrónico, sistemas de bocina, ¿no es cierto? Alarmas comunitarias en general. Entonces, mientras más disponga de esto, mi estudio va a ser más dirigido a la realidad. Ahí sí voy a ver cuánta gente en realidad voy a necesitar. Debo analizar el entorno, aquí está este punto importante, el entorno y el área de influencia, ¿no? Debo procurar entender la real necesidad de la seguridad del cliente. ¿Cómo puedo comprender la real necesidad de seguridad del cliente? ¿Cómo yo puedo comprender lo que el cliente quiere en seguridad? ¿Cómo voy a establecer esto? Les pregunto, abro micrófonos para los que deseen participar. Porque yo ya tengo estudiada la instalación, ya fui a hacer el análisis de riesgo, ya conozco físicamente, pero a lo mejor no estoy acorde con la verdadera necesidad de seguridad que quiera que le brinde el cliente. ¿Qué hago ahí? Y tengo que mantener una reunión y juntar lo que nosotros proponemos, lo que él quiere y tratar de que sea cumplirle al cliente, pero sin dejar nada expuesto. Perfecto, muchas gracias, Juan. Es exactamente, tengo que entrar en una entrevista personal con el cliente, ¿sí? Una entrevista para preguntarle, bueno, ¿cuál es su necesidad de seguridad? Porque a muchos no les interesa que les llenen de guardias. Diga, yo lo que quiero es que me cubra esta área, este es lo importante. Siempre me han robado aquí, ¿no? Siempre se meten aquí. Y yo sospecho que hay personal interno involucrado, quizás. Entonces, miren que ya el enfoque de nuestra ubicación de la gente, ¿no? De nuestro estudio ya va cambiando. Entonces, a lo mejor destinaré ahí a personal más capacitado para que tenga cierta habilidad de vigilancia, de contravigilancia, ¿no es cierto? Que sepa aplicar un poco más de estas técnicas para obtener mayor información, ¿sí? Entonces, la entrevista es muy, muy importante, ¿sí? Debo conocer, en entrevista mismo debo topar aquellos problemas de inseguridad que han tenido anteriormente, ¿no es cierto? Que se hayan presentado en la instalación. Diga, quizás, bueno, a mí me robaron hace 3 años y la intrusión o cómo se cometió el acto fue ingresaron por la puerta de atrás, el retén. Ah, muy bien, ahora sí vamos a conocer cómo está eso. ¿Ha habido algún cambio? ¿No ha habido nada? ¿Cuánta gente voy a destinar? ¿Cómo voy a sugerir al cliente que mejore las condiciones de seguridad de ese retén? O a lo mejor del control de accesos principal, ¿no? Quizás de las instalaciones a proteger, ¿no? Reforzar las ventanales, las puertas, ¿no? Colocar más cámaras de seguridad, en fin. Bien. El siguiente paso, muy importante también, es establecer el tipo de operación que yo voy a ejecutar.
¿Cómo se establece el tipo de operación? Debo realizar una clasificación de la vigilancia de acuerdo a la función, ¿sí?, en el sector, ¿no? La vigilancia fija, es decir, controles de accesos, puertas, ingresos, ¿sí? Áreas administrativas, a lo mejor si es un edificio, no solamente la planta baja como ingreso, sino la oficina del gerente, ¿no? Requiere también de un guardia específico, fijo ahí. Debo considerar la clasificación de vigilancia móvil. Es necesario utilizar rondas, patrullas, ¿sí? La mixta, ¿no? La combinación de las dos, de ser el caso. Una clasificación de vigilancia por su posición, ¿sí? Puntual, en un lugar específico, ¿sí? En un lugar fijo, cumpliendo ciertas actividades puntuales, ¿no? Guardias que solamente están dedicados a verificar quién entra y quién sale, a lo mejor de la oficina del gerente principal. Es un punto que yo requiero considerar. Una clasificación sectorizada, es decir, ubicado al personal por sectores, estableciendo rondas generales. El ronda norte, el ronda sur, el ronda oeste, el ronda este, ¿sí? El ronda interno. Entonces, voy sectorizando las áreas, a lo mejor porque la necesidad del cliente es no tener tanto puesto fijo. Y una clasificación de área o zonal que se llama, ¿cierto? Esto es con personal responsable que cubre también el perímetro, ¿sí? Una zona extensa que cubre inclusive el área de influencia, con patrullas perimetrales, con vehículos móviles, quizás vehículos con vigilancia móvil armada, ¿no es cierto? O motorizados que estén rondando la instalación. Debemos considerar una clasificación de la vigilancia por su situación. ¿Cuál es la situación interna? Se refiere a la parte interior del bien del inmueble, que es objeto de la vigilancia. ¿Cómo está por dentro? ¿No? Un análisis rápido ahí de cómo actúa el personal, con qué personal voy a trabajar, ese personal de planta, ingenieros, técnicos, administrativos, autoridades inclusive. ¿Cómo reaccionan ante el personal de seguridad? ¿Qué nivel de confianza o exceso de confianza puede existir? ¿Cómo están las instalaciones en sí? ¿No? ¿Tienen una buena seguridad o son regulares? O una clasificación externa para considerar en mi planificación, ¿cierto? Esto va encaminado hacia los exteriores del bien, del inmueble, que es objeto de protección. Les recuerdo esto porque quizás dentro de mi análisis y estudio pueda cubrir la instalación exclusivamente con rondas externas, ¿sí? Y a lo mejor al interior solo tenga que utilizar unas 2 personas o 3 personas. Eso va dependiendo de cuál es el estudio de seguridad que yo haya brindado, ¿sí? Finalmente, la clasificación de la vigilancia según el tipo de operación. Si la actividad es de una posición operativa, esto es cuando el personal de seguridad cumple únicamente funciones de carácter como vigilancia, patrullajes, inspecciones, los controles fijos que vemos en las instalaciones comunes, ¿no? Pero también puede haber las posiciones administrativas, ¿sí? De personal que de nuestra misma empresa de seguridad nos exigen que colocamos a lo mejor una persona para atender un área administrativa de recepción. Entonces tenemos que capacitar a nuestro guardia, a nuestra quizás personal femenino de guardias, en atención al cliente. Miren, es un puesto más, un cupo más para nuestra compañía. Esas son las posiciones administrativas, ¿no? Para dar información, atención al cliente, para realizar quizás chequeo y cacheo al ingreso del control de accesos, ¿no es cierto? Debo también tomar en cuenta dentro de mi planificación. Y la posición mixta, la combinación de las dos, en cuales las funciones inherentes a los operativos y administrativos van complementados con los turnos de trabajo, tanto en el día como en la noche. En el paso 3, definir el recurso humano necesario, y aquí vamos a hablar lo que pidió el compañero, ¿no? Debo tener conciencia de que para mi planificación yo debo calcular el número de personal a emplear en la operación en base al factor puesto de servicio. Para aclarar antes de ingresar a la parte técnica de este trabajo.
si no me equivoco, fue Ricardo que nos hizo la consulta. Eh, Ricardo, sí, es muy cierto que muchos clientes nos exigen que los guardias, ¿sí?, no se los toquen, que no los cambien de posiciones. Los supervisores han entrado en mucho problema por estos temas, sobre todo aquellos supervisores que sí quieren trabajar conscientemente porque saben el nivel de amenaza que les está rodeando. También conversamos de eso la vez anterior. Entonces, la rotación del puesto es la mejor forma de cubrir estas amenazas. Pero, sin embargo, nos encontramos con este tipo de clientes, ¿cierto? En el primer punto yo les había dicho que el conversar con el cliente, el entrevistarnos y hacerle ver desde una parte técnica este tema de las amenazas, del riesgo que estamos corriendo en esa área, ¿sí? Y de por qué es vulnerable la instalación que está dirigiendo desde la parte del negocio el cliente y nosotros como empresa de seguridad, es necesario que el personal sea rotativo, que se cambie, ¿sí? Ahora vamos a lo que preguntaba Ricardo. El momento de iniciar un contrato, se establece y nos ponen, nos imponen inclusive a veces que a los guardias no les topa ninguno en los puestos. Quiero que se queden los mismos, porque el fulanito ya le cogió el golpe, el otro ya sabe los trabajos que tiene que hacer. Llegan a tener hasta cierto lazo de familiaridad, amistad con ellos, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Qué sería la recomendación? No les puedo decir que tienen que hacer, pero sí se puede recomendar, ¿no es cierto? Hay un tiempo, periodo, que ya vamos a ver más adelante, que son 15 días más o menos para poder, óptimos para poder iniciar un contrato, ¿sí?, cumpliendo toda la planificación establecida, en que si no se les permite poner a nuestro recurso humano preparado y capacitado, que el cliente acceda que dentro de un tiempo determinado, entre los 15 y 25 días posteriores al inicio del contrato, se ejecute las capacitaciones adecuadas de acuerdo a nuestros procedimientos, ¿sí?, a nuestros conocimientos como empresa de seguridad, ¿sí?, para que el personal adquiera las habilidades que yo manejo como empresa de seguridad, ¿sí? Obliguen hasta cierto punto, no sé si estoy diciendo la forma correcta, obliguen al cliente, ¿sí?, para que les dé este tiempo, para si quieren quedarse con el mismo personal, yo tengo que capacitarlos en este tiempo y que usted me acceda a ese tiempo para dejarlos en línea, para dejarlos, dicen brochamente, para dejarlos papelito ahí en el puesto de servicio, ¿no es cierto? Para que sepan lo que tienen que hacer de acuerdo a mis condiciones de trabajo, porque no son las mismas condiciones de la empresa anterior. A lo mejor no le importaba, en cambio acá yo sí. Mi gente tiene que cubrir los puntos de esta función. Ya le doy la palabra a Wilfred. Le quiero cubrir los puntos de esta actividad. Tienen que cumplir este procedimiento, tienen que estar encaminados con esta serie de actividades administrativas y operativas. Y yo tengo que tener el tiempo adecuado para poder brindar esa capacitación. Dígame, Wilfredo Aguilar. A ver, esto creo que la empresa de seguridad debería hacerse cargo del servicio ya con un plan de trabajo elaborado en función a los riesgos y vulnerabilidades identificadas, de tal manera que uno pueda hacerse cargo de acuerdo a la experiencia de seguridad del servicio. Muchas veces la empresa contratante, como usted dijo, por el hecho de agarrar y tener familiaridad, puede crear debilidades en el servicio. Entonces, una empresa de vigilancia debería estructurar su sistema de seguridad, su plan de trabajo y normas de control en base a todo lo identificado en el relevamiento previo que se hace de las instalaciones. Entonces, eso, que la empresa de seguridad acepte condiciones, si quiere, del personal, puede ocasionar de que se pueda tener riesgos durante el servicio, por el exceso de confianza, por la confianza de los guardias con el titular y todo. Creo que se debería hacer así. Gracias Wilfredo por la opinión. De hecho, debe ser así, ¿no? Debería ser así. Pero, bueno, diga Juan, de una vez le vamos a atender.
Está sin el micrófono. Perdón. Ahí está. No, en este caso que el cliente quiere manejarlo de esa manera, no sé cómo será en otros países, pero acá en Uruguay la gente falta y mucho. El hecho de que esté una persona fija en un lugar, capaz que en la semana falta 1 o 2 veces, 3 veces al mes, y eso hace que el puesto ese que esa persona tiene que saber bien esté vulnerable. Por eso tratamos de que la rotación sea siempre continua, donde esa persona falte, pero que venga otro que lo supla de la misma manera que el anterior. Por lo menos acá, no sé en otros países, pero el uruguayo falta mucho al trabajo. Sí, sí. Gracias, Juan. Gracias también por el aporte, Wilfredo. Son realidades que vivimos, ¿no? Son realidades que vivimos y creo que Ricardo también acá, Ecuador, es otra realidad también la que se vive acá en el país. Ese apadrinamiento que tienen la gente por haber estado tanto tiempo ahí, que no los quieren soltar, y a veces se hace imposible poner nuestro propio personal que ya está con la capacitación y con todos los recursos necesarios para que se encamine. Díganos, Ronnie, a ver, el micrófono. Ahí está bien. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Referente al- a los guardias cuando no se les puede realizar la rotación. Tratándose de un personal fijo ya de la empresa, cuando el cliente sugiere o más bien pone condiciones para que ese trabajador no se lo mueva. En este caso, digamos, por haber familiarizado, digamos, tal vez con la administradora, tratándose de un condominio. A mí me ha pasado algo al respecto y usted en la anterior clase, digamos, dio una recomendación para decirle de que corre riesgo que pudiese ocurrir algo con ese guardia que le puede hacer un seguimiento o algo similar, ¿no? Que no ponga en riesgo al puesto de seguridad y al mismo cliente, ¿no ves? Entonces, ¿cómo podemos puntualizar, digamos, algo que sea, como decir, yo creo que todos aquí en algún momento han sufrido algo así o han pasado por una preferencia hacia un trabajador y que el cliente no quiere que se lo toque y nos vemos perjudicados porque a veces el guardia asume otra posición como protegido del cliente y lo hace desvariar en el servicio. Esa es mi pregunta. Sí, Ronnie, muchas gracias. A ver, el compañero, Marco, ¿quieres intervenir en algún? Sí, solo para complementar, Gorky, bueno, yo profundamente complacido porque hay gente que tiene mucha experiencia acá. Y solo para reforzar un poco los criterios de todos los colegas y de Gorky, que son totalmente válidos. Miren, yo he vivido, bueno, he vivido casos en los cuales el cliente condiciona la firma del contrato a que se quede el personal. Así de simple. Y si no se queda, no se firma. ¿Sí? Claro, y como esto es un negocio, obviamente uno como empresario, como jefe de operaciones, no va a decir, no, yo no cojo. Cuidado. No. Pero hay que dejar, y para eso es esta planificación, porque hay que dejarle claro al cliente que nosotros tenemos primero procesos internos, segundo que seguir una planificación y que no hay ningún problema, que ellos pueden continuar con las personas, pero que ellos se van a someter al proceso de selección y validación y pruebas de confianza que nuestra empresa tiene. ¿Sí? Y si esos procesos de validación, inducción y pruebas de confianza son pasados por la persona, ¿sí? Nosotros como empresa no tenemos ningún problema, pero si no pasan, nosotros tenemos que ser muy profesionales y honestos y éticos ante el cliente y decirle, sabe que este señor, desde nuestro punto de vista, experiencia, análisis, evaluaciones de confianza, evaluaciones de conocimiento, procesos de selección, no es recomendable para el puesto. Más, si es que usted, como cliente, a pesar de nuestro trabajo y información técnica que le damos referente a tal o cual elemento, usted considera que él debe continuar,
pues yo le agradecería que me mande un correíto indicando de que el señor por pedido como una forma de descargo. Porque muy cierto lo que dijo el colega de Bolivia, el último, el que me antecedió en la palabra. También conozco casos de clientes que ante los ojos de guardias, vigilantes que ante los ojos del cliente se vuelven indispensables, se vuelven intocables. Y cuando la empresa de seguridad permite eso, la empresa de seguridad está perdida. ¿Saben por qué? Porque yo conozco casos de guardias que incluso han logrado tener nivel del cliente que primero se vuelven informantes, que no les pagan, que les descuentan, que les quitan esto, que les dan esto, que etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelven el principal enemigo del empresa de seguridad es el propio guardia, que es el informante del cliente. Y segundo, conozco casos de guardia, y con esto termino, conozco casos de guardias que han influido directamente para que se cambie a la empresa de seguridad, pero ellos siguen quedándose en el estatus en el que se maneja. Entonces, para eso hay que ser muy cuidadosos con este tema, ¿no? Del tema de coger gente del otro contrato. A veces toca, por supuesto. Y tú sabes, Jorge, que estuviste en las operaciones de Petroecuador, ¿no? Sí. En Petroecuador, ¿cuál es la típica? Solo coge y cambia de uniforme nada más, porque además hay un tema ahí de la ley amazónica, con el tema de las comunidades y la responsabilidad social, tú sabes mucho más de eso. Pero hay que tener mucho cuidado de manejarlo muy, muy tinosamente, muy profesionalmente, y saben lo que a mí me ha dado resultado, decirles, ok, pruebas de confianza. Y no solo el polígrafo, cuidado, ahorita han salido unas pruebas técnicas, psicológicas para establecer rasgos de personalidad aplicados a la confianza, aquí en la policía, a la confiabilidad, a la honestidad, a la integridad. Aquí en la Policía del Ecuador se están aplicando ya todos los aspirantes que van a las escuelas de formación de policía, tanto de oficiales como de policías, se están aplicando estas pruebas psicológicas, ¿no? de rasgos de personalidad aplicados a la confiabilidad, a la ética, a la honestidad, etcétera, 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 con un criterio bastante científico. Eso nomás quería compartir, compañeros. Un abrazo y gracias. Gracias, Marco. Desde la parte técnica que nos está haciendo ver aquí el compañero Marco, es muy tinoso, ¿no? El tema. Mi recomendación para el tema de Ronnie y de Juan, que expresaron este tema, especialmente de Ricardo. Como Marco supo manifestar, yo estuve en algunas empresas de este tipo que era lo familiar, ¿no? Dejar al mismo personal. ¿Cómo nosotros hacíamos para evitarnos problemas con el cliente? Porque recuerden el lema de acá, al menos en el Ecuador, el cliente siempre tiene la razón. Y el momento que yo le doy la contraria al cliente, se acabó todo. Y yo no quiero perder un contrato, es mi giro de negocio, ¿no es cierto? Yo como jefe de operaciones tengo que estar en ese apoyo del giro de negocio con el gerente. Entonces, lo mejor es trabajar con el tino necesario, con la capacitación en base a nuestros procedimientos, a nuestras actividades de empresa, con esa gente, con esos guardias intocables. Ven, mira, captarlo para que se haga al grupo de nosotros. La idea de que está en otra empresa, que esta es nuestra formación, ¿sí? Y de ahí sí ya viene, muy bien, pero este no interesa, no sabe hacer las cosas, no mismo da el pie con bola, entrar en una conversación con el gerente. Muy bien, señor, vamos a aplicar estas técnicas para que vea que efectivamente, ¿no? Comprobado a través de las pruebas que menciona Marco, el individuo no sirve para trabajar en esta empresa. Por lo contrario, el único método que nosotros hemos aplicado es captarlo al individuo para capacitarlo bien desde nuestra visión como empresa de seguridad. Bueno, vamos a continuar. Perdón, me salté. Factor puesto de servicio, ¿sí? Es el número de guardias y agentes que uno utiliza para cubrir el puesto de guardia, el puesto de servicio, ¿sí? Sirve para calcular el número de guardias que se necesita para una operación de vigilancia específica. Existen varios tipos de factor de puestos de servicio. Vamos a ir entendiendo uno por uno. El factor de puesto de servicio de 2.33 hombres puesto. Ese es el factor matemático comprendido, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Vamos a utilizar nosotros, como ven en la gráfica, el puesto de servicio A
B y C. 3 puestos con 2 guardias en cada uno de los puestos y un sacafrancos, ¿sí? Un backup, ¿sí? Un individuo que vaya reemplazando los días que necesita estar libre el trabajador del puesto A, del puesto B y del puesto C, ¿sí? ¿Cómo hago este cálculo? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo para cubrir nosotros 8 puestos de servicio, 24 horas. Entonces, 2.33, que es el factor hombre puesto, ¿sí? Hombre puesto, por el número de puestos que yo voy a cubrir. Vamos, que es 8 puestos de trabajo. Eso me da un total a mí, multiplicando 8 por 2.33, de 18.64 hombres para este tipo de operación. Lo aproximamos al inmediato superior, que es 19, ¿sí? La lógica aplicada aquí. 19 individuos que yo tengo que tener disponibles para cubrir 8 puestos de trabajo empleando este factor. ¿Sí? ¿Estamos claros en cómo es el empleo de este factor? Vamos al siguiente. Después vamos a ir detallando cuáles son los puntos importantes. El factor puesto de servicio de 2.85. ¿Sí? Este factor de puesto de servicio implica emplear 2,85 hombres. Recuerden que esto es un factor, no estamos dividiendo a los hombres ni nada por el estilo. Por cada puesto de 24 horas en turnos de 12 horas cada día en el horario. Es decir, 3 jornadas de 12 horas en el día, ¿sí? 2 jornadas de 12 horas en la noche y 2 días franco o libre, ¿sí? De vacación. Prácticamente quiere decir que se destinan 3 hombres para cubrir este tipo de operación, pero uno de ellos le queda sobrando uno, que es el stand-by, el que está libre, por lo que a este individuo se le puede emplear para cubrir o relevar cualquier otro puesto como personal disponible en cualquier actividad adicional. ¿Cómo es el cálculo? Similar al anterior. El factor hombre puesto, ¿sí? Vamos a tener esta misma básica de 8 puestos de trabajo, me da un total de 22.8 hombres. ¿Sí? Esto, y ascendemos al inmediato superior, me da un total de hombres requeridos de 23. Aquí empleo más personal, más personal. Este factor no se lo suele aplicar comúnmente en las empresas actuales, ¿sí? Lógicamente porque existe un estrecho horario de trabajo, muchas jornadas en el día, ¿sí? Y sin embargo, la cantidad que estoy empleando está amplia para el factor anterior. Entonces, eso también hay que ir comprendiendo. Tenemos el factor de puesto de servicio, 3 hombres por puesto, ¿sí? Este es el factor más idóneo, el más óptimo a cumplir con cualquier empresa, ¿sí? Implica 3 hombres por cada puesto de 24 horas en turnos de 12 horas, es decir, 2 jornadas de 12 horas en el día, 2 jornadas de 12 horas en la noche y 2 días de franco, ¿sí? Es decir, se destinan 3 hombres para cubrir este tipo de operación. Esto de las 2 jornadas, es decir, 2 días, que trabajen 2 días, 2 noches, 12 horas en el día, 12 horas en el segundo día, 12 horas en la primera noche, 12 horas en la segunda noche, disponen de 2 días francos. Acá en nuestro país, por ejemplo, se maneja con distintos horarios, pero con la misma carga similar. Por ejemplo, se lo emplea este factor trabajando 7 días, 7 noches y 7 días libres. También hay empresas que trabajan con 5 días, 5 noches de trabajo y 5 días libres, ¿no? Empleándose 3 hombres para cada puesto de servicio. Este es el factor más idóneo. ¿Por qué? Porque el individuo tiene tiempo de descanso adecuado, se cumple con la ley del trabajador, ¿sí? Tiene los 2 días libres a la semana y cubre todos los horarios de trabajo en la carga semanal que requiere la operación. ¿Sí? Es la recomendación, ¿sí? En cuanto a las empresas que estén sólidamente establecidas para que se cumpla estos horarios, y de hecho el cliente ahora exige que se cumpla este tipo de horario, ¿sí? Con esta cantidad de hombres. Tenemos el factor puesto de servicio, 4 hombres por puesto. ¿Sí? Este también es más extendido. Implica emplear 4 hombres en los puestos de 24 horas.
pero con turnos rotativos de 8 horas. ¿Sí? Es decir, de 7 a 3 de la tarde, el otro de 3 de la tarde a 23 horas, ¿sí? El horario de velada que se incorpora desde las 23 hasta las 7 de la mañana, y el cuarto día, lógicamente, quedan libres. ¿Sí? Para esto se destinan 4 hombres exclusivos para cada puesto. Y es más recurso humano, más recurso económico, ¿sí? Se pueden cumplir 8 puestos de 24 horas en base a este cálculo. 4 hombres puesto por 8, total 32 hombres que la empresa requeriría para cubrir 8 puestos con un cliente. ¿Sí? También este factor no está siendo empleado acá normalmente en nuestro país, por ejemplo, lógicamente por la cantidad de recursos que está destinado. ¿Sí? Las empresas que tienen menos recursos y lógicamente con la previa aprobación del cliente también, ¿no? Es importante esto, están manejándose con el factor 2.33 para cubrir los puestos de trabajo porque eso les permite ahorrar. Se le forza un poco al trabajador en cuanto a la labor diaria en el horario, ¿sí? Pero también tiene su día libre necesario en la semana para que pueda ejecutar cualquier actividad administrativa personal de él. Sin embargo, sí es más presionado el turno de trabajo. Lo, 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 lo normalmente lo que entra en ley, ¿sí? Para cumplir con toda la reglamentación es cubrir los puestos con 3 hombres por turno, ¿sí? En horarios de 24 horas. Y del factor. El definir los recursos materiales, logísticos y tecnológicos para cada operación implica en que yo tengo que llevar un checklist, ¿sí? En donde yo desarrolle todo el material que se va a emplear, equipo a emplear y la cantidad del mismo. Entonces, dentro del equipo entra armamento, munición, cintos, fundas de revólver, gas paralizante, portagas, esposas, uniformes. Todo el detalle, antes de iniciar la operación, todo lo que se le va a entregar al guardia y al puesto de trabajo, porque hay cosas que son para el puesto de trabajo, ¿sí? Lo mismo en cuanto al equipo personal, los uniformes, ¿no? Gorra, jockey, chompas, overoles términos, chaquetas, botas, zapatos, botas puntas de acero, correas, cinturones, los equipos de comunicación, ¿no? Las famosas tonfas, toletes, chalecos antibala, las paletas detectoras de metal, los espejos cóncavos para revisar los vehículos, en fin, todo lo que la compañía y el cliente han coordinado previo al contrato para que sea entregado al personal. Ya depende mucho del manejo logístico y financiero que usted como jefe de operaciones lo va a realizar, ¿sí? Para tratar de ahorrar el recurso a la compañía a la cual estoy sirviendo. Tampoco voy a enviar cualquier equipo, ¿no es cierto? Tampoco voy a mandar a hacer cualquier tipo de uniforme con cualquier tela. Tengo que buscar algo que dure, que sea bueno y cómodo para el guardia para que éste pueda mantenerse en su puesto. Ya después dependerá de qué diga el contrato. Algunas empresas exigen que se entregue la dotación. Acá en el país ha sucedido. No sé si sucederá en otros países, pero en muchos contratos ha escrito que se entregue 3 dotaciones al año, 2 dotaciones al año, y en el mejor de los casos se entrega una dotación completa al año para cada guardia. Entonces, esto hay que definir claramente en el contrato mismo, en los términos de referencia que se elaboran. Organizar los recursos de seguridad disponibles. Señores, para la legalidad en la estructuración de horarios de trabajo, lo más importante para estructurar estos horarios de trabajo es que deben estar enmarcados dentro del marco laboral legal de cada país, ¿sí? Conforme cada país disponga las horas de trabajo laborables, los días de descanso, así debe estar el horario de trabajo. Históricamente, muchas empresas de seguridad, de vigilancia, estructuran horarios de trabajo con sobrecarga de horas. Nuestro país acá no es la excepción. Conozco de muchas empresas que explotan a los guardias, a los vigilantes, les exceden en horas y claro, a ellos no les queda más que seguir cumpliendo porque es la fuente de ingreso, ¿sí? Y no reconocen, ¿sí?, a su personal por este exceso de trabajo, encima más no les pagan
las horas extras. Henry levantó la mano, gracias por la participación. Saludos cordiales, mi mayor. Un gusto. Tenga la gentileza, tengo una consulta. Estos horarios, es de manera general, no por conocimiento más. Los factores de horarios que estamos ahora mismo viendo, con esto se puede trabajar también para que sean aprobados en el Ministerio de Trabajo. Aquí en nuestro país sí. ¿Sí? Ok. En el Ministerio de Trabajo, de hecho es una obligación de la empresa de seguridad enviar a la aprobación del horario de trabajo con el cual está cumpliéndose los proyectos que tenga la compañía de seguridad, ¿no? Es un motivo de inspección por parte del ministerio. Entonces, es necesario mandar a aprobar el horario general, que en este caso la compañía de seguridad a la cual ustedes pertenecen está cumpliendo con sus funcionarios, con sus guardias, ¿sí? Una vez aprobado, ustedes pueden desempeñar el trabajo sin ningún problema en cualquier proyecto. Es un requisito inclusive que está dentro de las leyes normadas por el ministerio a cumplirse. Y por favor, señores, aquí un punto importante, ¿no? No por la necesidad de cumplir con el proyecto, de mantener la empresa activa del negocio, no caigamos en este tema de la explotación laboral. No caigamos, ¿sí? Nosotros necesitamos consolidarnos como compañía, ¿sí? Y eso debemos mantener en nuestra planificación de seguridad, ¿sí? Debemos consolidarnos como compañía por tener esa visión de dar un buen trato a nuestro personal, ¿sí? De tenerlo satisfecho en el lugar de trabajo, porque ahí ese guardia le va a rendir correctamente al cliente, y el cliente nos va a hacer a nosotros indispensables. Yo sé que nadie es indispensable en el mundo, ¿no es cierto? Pero va a coger esa gratitud, ese servicio que se gana la compañía, porque justamente ve que usted tiene como factor preponderante el recurso humano, ¿no? Muchas empresas públicas, ¿sí? Desde sus áreas de talento humano, suelen estar atentas, ojo, les digo con una realidad de versión, suelen estar atentas a qué tipo de trato les están dando a sus contratistas, ¿no? Para, en base a eso, mantener o no los diferentes contratos que se pueden cumplir. Entonces, miren, no caigamos en la explotación laboral, demos los recursos necesarios, démosles el horario flexible, y todo esto se llega a coordinar, se llega a anticipar previamente en los famosos términos de referencia para hacer el contrato. Ahí deben establecerse las condiciones. Ahí debo acercarme a hablar con el gerente, con el cliente, decirle, mire, yo tengo esta facilidad, yo les puedo brindar este servicio, mi equipo es especial, mi indumentaria es la más adecuada para cubrir sus necesidades, el horario es flexible, pero el costo es este. ¿Y por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Y es cuando se debe plantear. Porque si no, empezamos a degradar, ¿sí? Empezamos a manosear el servicio de seguridad. Y hoy por hoy existen aquí en el país, y es lamentable decirlo, no sé si estaremos viviendo lo mismo en otros países, ¿no? Que existen puestos de trabajo que en su momento deben costar, vamos a poner un número X, ¿no? $2,000, porque cubren 3 hombres en cada puesto de trabajo en horario de 24 horas, el factor 3, ¿sí? Y cuesta $2,000 mantener ese puesto. Sin embargo, hay empresas que justamente con esta explotación laboral venden esos puestos en 900, en $1,000, ¿no? Existe una deslealtad en la competencia de seguridad, y eso va creando malestar, y los únicos perjudicados es todo el sistema de seguridad a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ya las empresas ya no entran en esta oferta y demanda legal y leal. Entonces, está en nosotros mismos mantener en base a nuestro servicio. ¿Quieren buen servicio? Mire lo que le cuesta. ¿Sí? Pero observen y vean lo que ha tenido antes, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo estuvo pagando? ¿Y cuánta gente explotada salió de ahí? Esas son las comparaciones que yo tengo que rendir. Bien, vamos a ir al factor 3. Este es el factor 3 que yo les decía, el modelo 3 de horario extendido de 60 horas semanales de trabajo. Si se cumpliría esta actividad en 2 días laborables,
2 días laborables en el día, 2 días laborables en la noche y 2 días franco, sería el horario ideal. ¿Por qué? Porque permite una rotación continua, ¿sí? Y les va a permitir estar a la gente en la rotación libres días a lo mejor laborables que requieran para sus actividades personales y lógicamente parte de esos fines de semana que requieran para sus descansos respectivos, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos el ejemplo de Roberto Andrade, que trabaja 2 días en la mañana, 2 días en la noche y 2 días está libre. El domingo y el lunes entra a trabajar nuevamente 2 días, ¿sí? Y va incrementándose paulatinamente. 2 en la noche va avanzando, 2 francos, se le va a cambiar. Entonces va a estar franco siempre, a lo mejor ahorita viernes y sábado, la siguiente semana estará jueves y viernes, la siguiente semana miércoles y jueves, de tal manera que él puede ejecutar sus actividades. Miren lo que favorecemos a estos individuos. Evitamos permisos innecesarios. ¿Por qué? Porque mire, tiene su día de permiso, su día laboral, ahí ejecute la actividad que está necesaria, salvo alguna excepción general, ¿no es cierto? Tenemos al individuo Pedro Chávez, ¿no? Él está, Roberto trabaja en el día, Pedro Chávez cubre el puesto en la noche, y Fausto Conde, que vemos aquí, está franco, y los tres se van alternando. El otro día Roberto entra a la noche, ¿sí? Pedro sale franco, y Fausto entra al día, y sigue la rotación. Este es el mejor horario que ustedes pueden aplicar, el factor de 3 hombres puestos, si son 5 puestos, 6 puestos, 7 puestos, pues haga la multiplicación adecuada, ¿sí? Y le va a salir la cantidad de hombres a emplear. Esto es lo que el ministerio les va a aprobar, sin duda alguna, sin comentarios de este tipo de horarios. Yo sé que esto va a extender un poquito más de recursos, pero ese recurso debe estar reflejado en el análisis con el mismo cliente para ver la calidad, cantidad de personal y recursos que usted va a brindar a ese sector. Bien. Establecer los plazos de inicio, ¿sí? Aquí está lo que estábamos conversando hace un momento. Los tiempos para el inicio de la operación deben estar definidos y aclarados al cliente, ¿sí? Una recomendación técnica es los 15 días que yo les indicaba para iniciar el servicio de vigilancia. Mínimo 15 días. Usted ya ganó el contrato, ¿no? Vamos a iniciar la operación. Tengo 15 días para ingresar con todo, mis medios, mi recurso humano, mi logística, a cubrir esos. ¿Sí? Aquí es lo que suele pasar, lo que decía Ricardo en su momento, ¿no? A veces toca solamente el cambio de camiseta con los guardias por lo delicado de la operación, porque el cliente ya le tiene captado al guardia. Entonces, bueno, cambiamos la camiseta, ¿no? Tenga este uniforme, ahora es tuyo, y entramos al proceso de capacitación. Así es como quiero que yo trabajes, ¿sí? Así quiero que trabajes, ¿sí? Esas mañas, esas situaciones, pero esto es un trabajo muy personalizado, jefe de operaciones, supervisores, guardias. El supervisor tienen que ustedes manejarlo de tal forma que tenga esa habilidad para captarlo a estos individuos de una forma rápida y oportuna. ¿No? Esto les va a garantizar una planificación adecuada. Tienen 15 días de plazo para poder organizar todo lo que vimos en los diferentes pasos. ¿Sí? Un buen proceso de selección del personal humano. ¿Sí? Excelentes programas de inducción al personal, la entrega de la dotación, la entrega de las provisiones logísticas. Todo tiene que estar ya listo en este periodo. Es decir, que para yo cubrir, tomen en cuenta que hay clientes que les piden equipar las garitas, ¿sí? Las garitas, muchas veces les dicen dentro del contrato y que no consta en términos, pero usted me ofrece esto, es posible que le dé un poquito más de atención a que usted gane el contrato, ¿no? Quiero que me coloque un baño portátil tal sector, o de pronto quiero que me coloque una garita adicional movible en tal sector. A ver, estoy en condiciones, converso con mi gerente, sí, podemos, muy bien, la cosa es mantener el contrato, pero para esto ya debo prever, ya debo estar buscando, cotizando, dónde consigo estos materiales los más adecuados para que duren el tiempo del contrato. ¿Sí? Se van a topar con ese tipo de clientes que les van a exigir. No, no les quiero asustar, pero hay clientes que les exigen que les entreguen hasta vehículos. Vehículos para supervisión, camionetas para que utilice el personal de seguridad de planta. ¿Sí? Muchos constan en contrato, muchos son exigencias del cliente durante el plazo del contrato a las gerencias de las compañías de seguridad para mantenerlos en el negocio.
Así que no se admiren ni se asusten de que esto les va a pasar y ya va a depender de la capacidad económica, financiera y operativa de la empresa para aceptar o no esa actividad. En cambio, cuando el inicio de las operaciones son inmediatas, ¿sí? Cuando este escenario se presenta, se debe asumir de inmediato la responsabilidad. Y aquí está lo que les decía, pero aclarando al cliente que el personal dispuesto para la operación será provisional. Sin embargo, algunos clientes le dirán, no, muy bien, no va a ser provisional, pero sí va a entrar en un proceso, como dijo Marco, ¿sí? De análisis, de pruebas psicológicas, psicotécnicas, de polígrafo, ¿sí? De todas estas actividades para ver si el personal es idóneo. Y yo iré cambiando al personal conforme ellos vayan encaminándose dentro del proceso de selección de nuestra compañía. Yo le presentaré el descargo respectivo del por qué este individuo no puede estar ocupando aquí el puesto. Porque ha habido ocasiones en que también hay el otro lado de la moneda. Resulta que también estos guardias son muy eficientes, son muy buenos en el puesto que trabajan, saben todas las cocinas, dejando a un lado esas mañas que a lo mejor hayan adquirido, y es muy conveniente que se mantengan para las compañías de seguridad también. Es el otro lado también, viéndole la parte positiva, ¿no? Si los logramos captar, pues en muy buena hora. Determinar gastos operativos de inversión. Este es un trabajo técnico y prolijo entre jefe de operaciones, unidad financiera, gerente de seguridad, ¿no es cierto? Hay que determinar con exactitud los costos de la operación y de la inversión. Señores, no puedo ofrecer lo que no voy a cumplir. No le puedo decir, sí, también le voy a dar un carro acá, también le voy a poner un hombre acá, le ofrezco hacer rondas especiales, le voy a poner a rodear de cámaras. Si no estoy en condiciones de cumplir eso, mejor no ofrezco, ¿no? Esto es como el papá a los hijos, más o menos. Si no le voy a cumplir a una satisfacción, mejor no lo ofrezco. Me quedo tranquilito. Lo que diga el término de referencia, lo que diga el manual, el contrato, ¿sí? Yo como jefe de operaciones, si no coordino, no puedo disponer de los fondos para que se garantice cualquier beneficio del cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema y saber lo que uno ofrece durante el servicio. Desarrollar los procedimientos de operación, ¿sí? Los tipos de procedimientos en seguridad están muy claros y establecidos. Tenemos los procedimientos operativos normales, ¿sí? Todos aquellos procedimientos que son referentes a los relevos de turno, horarios, rondas que se van a cumplir, patrullajes que se van a cumplir, todo lo que está enmarcado dentro de la rutina diaria, ¿sí? Si es un procedimiento operativo normal que el guardia esté 15 minutos antes para hacerse cargo del puesto, pues debe estar escrito en un documento para que quede establecido y todos sepan a lo que están ateniéndose, ¿sí? En base a eso ya viene la reglamentación disciplinaria. Si no cumple el procedimiento operativo normal, pues tendrá que aplicar lo que la compañía haya dispuesto en su reglamento de disciplina. Los POC, procedimientos operativos de control, son todas las actividades particulares que tiene el cliente, dependiendo del giro de negocio que este individuo tenga, ¿sí? Si el giro del negocio del cliente es una unidad hospitalaria, por ejemplo, o petrolera, ¿no es cierto? Y un procedimiento operativo de control es que, vamos a poner un ejemplo claro aquí, que los guardias que son contratados para trabajar en una instalación petrolera, en el control de accesos, ¿sí? Exista un individuo que tenga que subirse a los tanqueros de combustible para con una varilla medir la cantidad que está ingresando. Es un procedimiento operativo de control particular del cliente. Por ende, tiene que ingresar a los procedimientos que ejecuta la compañía para que se cumpla como está establecido. ¿Sí? Ese es uno de los tantos casos. Otro procedimiento operativo de control es que todo el personal de planta, ¿sí? No la población flotante, el personal de planta, ¿sí? Que ingresa tiene que pasar por el sistema biométrico. Por ende, los guardias que están en esos controles de acceso tienen que hacer cumplir esos operativos de control. Y de hecho van a tener en un manual, en un reglamento, en un documento, todas estas actividades.
Procedimientos operativos de emergencia, aquí contemplan los planes de evacuación, planes de emergencia, planes contra incendios, qué hago durante la explosión, durante la inundación. Cuando tenga que enfrentar todas estas amenazas que hablaba, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y debe estar escrito para que cada quien sepa lo que tiene que ejecutar. Y los POT, los procedimientos operativos tácticos, qué hacer en caso de que haya una detención provisional, ¿no? De que yo encuentre algún individuo al interno de la compañía actuando de una mala manera contra el resto de compañeros, cómo realizar un registro físico, está autorizado el tacheo a todo el personal masculino y femenino, ahí debe constar, ¿no? Son procedimientos operativos tácticos propios del área. Impartir la inducción inicial. Señores, una vez que ya he completado todos los pasos dentro de mi planificación, ¿sí? Es fundamental el proceso de inducción que yo voy a realizar. Aquí reúno a toda la gente, ¿sí? Para de una manera clara, transparente, ¿sí? Sin tapujos. Ahí tengo que a todo el personal operativo que va a cumplir en el proyecto, develar, explicar, conversar con ellos sobre todas las condiciones laborales, salariales, beneficios, estabilidad que le voy a brindar, política de pagos, actividades de operación, cómo es el cliente, cómo van a trabajar en función de la parte administrativa de la empresa de seguridad, cómo van a trabajar en función de la parte operativa de la empresa de seguridad y del cliente. Pero en estas inducciones, lo que más interesa a la gente que van a tener sentada ahí, ¿sí? Es el factor económico. ¿Sí? No va a haber otra solución. El factor económico a ellos les interesa escuchar y todo lo que se diga tiene que ser certero, verificado. ¿Sí? Aquí es lo que usted promete tiene que cumplir. Esto le va a generar confianza y le va a fomentar lealtad y compromiso al guardia que está trabajando en su empresa. Si usted le deja clarito desde un comienzo, usted no va a tener ningún problema. ¿Sí? Finalmente, la preparación de documentación para el cliente. Dependiendo de qué le exija el cliente, ¿no? Dentro de los términos de referencia o que le vaya exigiendo en el camino. Pero los documentos regulares, las fichas individuales, ¿no? Historiales HP, documentación, fotografías de los guardias, los documentos para las bitácoras, los checklists, ¿no es cierto? Todo lo que se va a prestar con los servicios en las instalaciones. Los procedimientos de seguridad que va a cumplir el personal asignado a la nueva operación. Aquí debe haber una coordinación, los procedimientos de la compañía de seguridad y los del cliente. Si puedo hacer un solo conjunto para que el guardia no esté ahí perdido en sus documentos, mejor, ¿no? De ahí se le saca un reglamento pequeñito de bolsillo para que pueda cumplir como recomendación. El programa anual de capacitación también puede entregar al cliente. ¿Cada cuánto tiempo? Le interesa mucho esto, ¿no? Cada 2 meses, cada 3 meses voy a brindar cierta situación en capacitación para mantener a la gente preparada. ¿En función de qué? Dígale al cliente, en función de las amenazas que han cambiado el día de hoy. Ahora, mire, tengo otra capacitación. Debe entregar los cronogramas y horarios de trabajo respectivos, esto sí es una exigencia, ¿sí? E incluir la matriz de estudio de factibilidad inicial. Si usted ofrece dentro de sus aportes al servicio, entregar el estudio de seguridad o análisis de riesgo de la instalación que forma trimestral, mensual, trimestral, semestral o anual, en buena hora, todo va a ser bienvenido y bien visto para el cliente. ¿Sí? El tema, señores, es venderse de la mejor manera. Esa es la función del jefe de operaciones. Mantener al cliente vendiéndose de una forma adecuada. ¿Cuál es la mejor forma de venderse? Personal capacitado, entrenado, satisfecho logística, económica, salarialmente, con supervisores preparados, profesionales para el control, ¿sí? Y usted, señor, ejerciendo el correcto liderazgo en el área. Trabaja en lo que te apasione, amigo, solo así vas a conseguir el éxito en las operaciones. Bueno, hemos llegado al término, realmente faltaría mucho tiempo para esclarecer un poco más de situaciones y compartir más experiencias. Yo les quiero agradecer mucho la presencia de ustedes. No sé si tiene alguien alguna consulta específica. Marco, tal vez
alguna aclaración en el tema. Caso contrario, pues daríamos por finalizada la charla. Bueno, no, yo gracias, Gorky, ninguna inquietud. Más bien agradecerte a ti por el aporte, por la excelente clase y comentarles a los alumnos pues que cualquier inquietud yo les he dejado mi chat, mi WhatsApp en el chat. Cualquier inquietud académica que tengan en cuanto a horarios, le pueden consultar al profesor Gorky o a mi persona y con gusto les vamos solventando, ¿no? Sí.